Igualmente ahora lo pongo en el escritorio, así vos lo podés copiar. Bueno, listo. Ahí te lo... Bueno, ahora ya lo podés hacer tuyo. Gracias. No, por favor. La lista después les toma más cuando hacemos el cambio. Bueno. ¿Sí? Hoy es con cambio. Sí, hoy es con cambio, claro. Hoy es con cambio. Así damos unas, nos organizamos para dar, son neurodegenerativas, específicamente los rasgos histopatológicos de la enfermedad de Alzheimer y Maru desminimizantes. Muy bien, a ver si funciona el mouse así. Muy bien. Entonces, la enfermedad neurodegenerativa, tengan en cuenta, disculpen que me siento, pero desde la mañana que estoy con nuestros queridos alumnos de primero. Estoy agotada de dar 6 veces lo mismo, Maru, lo mismo, ¿no? Entonces digo, qué vergüenza, los pobres chicos de tercero nos agarran cabizbajo, ya en las últimas. Pero bueno, ustedes son magníficos, así que entienden todo perfectamente. Bueno, muy bien. Vamos entonces, cuando uno habla de enfermedades neurodegenerativas, le suena pérdida neuronal, ¿sí? Una pérdida neuronal progresiva, selectiva, que ahí no sabemos bien por qué se seleccionan determinadas áreas, que el lóbulo temporal, parietal, que los ganglios basales, que lo cortical, ¿sí? No sabemos ¿sí? cuál es, por qué esa elección de esa localización, pero hay una pérdida neuronal progresiva y selectiva que después se acompaña de anomalías en la sustancia blanca, ¿sí? Pero siempre enfermedad neurodegenerativa es pérdida neuronal, progresiva y selectiva. En cambio, las desmineralizantes es obviamente pérdida de mielina. Obviamente después se afecta el funcionamiento neuronal. Entonces, las enfermedades neurodegenerativas van a ver que cada una se conoce cuáles son los genes que se afectan. ¿Sí? Cada uno sabemos que en el lóbulo del cromosoma tal pasa tal cosa. Pero como cada una es particular y especial. Pero en rasgos generales las podemos incluir dentro de lo que se denomina amiloidosis cerebral. ¿Sí? Amiloidosis cerebral. ¿Por qué? Porque se deposita tanto en el parénquima neuronal como en los vasos sanguíneos esta proteína que llamamos amiloide, que ustedes saben muy bien que es una proteína de depósito extracelular, una proteína fibrilar, en la cual todos los amiloides tienen un centro común, un complejo proteico común, y después tienen agregados proteicos que son diferentes para cada proteína amiloide. Y en general, lo que falla es el sistema ubiquitina-proteasoma. ¿Sí? Esas proteínas fibrilar no es reconocida por el proteasoma y no es degradada. Si no es degradada, se acumula. ¿Correcto? Y entonces, según donde se acumule, es donde se va a producir el daño neuronal.
Muy bien. Comienzo insidioso, creo que ahí más o menos les comenté lo que dice aquí. Entonces, de acuerdo a la ubicación de la pérdida neuronal, tenemos distintos patrones de expresión clínica. Cuando se afecta la corteza cerebral, tenemos la enfermedad de Alzheimer, que es la clásica demencia, sí, que uno toma siempre como primer diagnóstico. Pero recuerden que también hay una demencia frontotemporal que ahora ha adquirido relevancia con el actor Bruce Willis, que comenzó con afasia, y de hecho la demencia frontotemporal comienza con afasia. En cambio el Alzheimer no, comienza con un deterioro cognitivo, se pierde y después, más adelante, después lo vamos a leer, tiene los trastornos del lenguaje. Bueno, pero cuando hay una demencia también hay que descartar otras demencias. La demencia vascular o multiinfarto, la encefalopatía de Creutzfeldt-Jakob, que es la enfermedad por priones, que ustedes o la han estudiado o la van a tener que estudiar dentro de lo que es enfermedades infecciosas, bueno, y otras también, por ejemplo, la neurosífilis, ¿sí? También produce cuadros de demencia en la etapa ya final. Entonces hay que hacer los diagnósticos diferenciales cuando el paciente se expresa con demencia. Después hay un cuadro menos frecuente donde la atrofia es difusa y muy irregular, que es la enfermedad de Pick, que tiene sus particularidades, sobre todo clínicas, y donde se afecta fundamentalmente el caudado y el cutáneo. Nosotros vamos a describir sobre todo las características morfológicas de la enfermedad de Alzheimer. Y después cada una que está en el texto tiene sus particularidades, pero la base ustedes la van a tener a partir de la clase de ahora, ¿correcto? Muy bien, cuando la pérdida neuronal afecta a los ganglios basales y el tronco encefálico, tenemos el Parkinson idiopático, donde el paciente tiene movimientos hiperkinéticos. Entonces, demencia, la base está en la corteza cerebral, ejemplo característico, Alzheimer. Cuando el compromiso es de ganglios basales y tronco encefálico, es movimientos hiperkinéticos, característico del Parkinson idiopático. Y hay otras, parálisis supranuclear progresiva, que son parecidas al Parkinson que hemos mencionado. Cuando se afectan múltiples sistemas, tenemos la llamada degeneración nigroestriada y el síndrome de Gidracker, como ejemplo, cuando se afecta la vía nigroestriada. Entonces, imagínense, los cambios morfológicos son todos lo mismo, lo que cambia es la localización. Si cambia la localización, las manifestaciones clínicas van a ser diferentes. Después tenemos también un caso aparte, la Corea de Huntington, la enfermedad de Huntington. Y después tenemos cuando las enfermedades neurodegenerativas con afectación de los haces espinocerebelosos, tenemos la atrofia olivo-pontocerebelosa, la ataxia de Friedreich y la ataxia telangiectasia. Cuando se afectan las neuronas motoras, tenemos el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, donde el déficit es motor, la atrofia muscular espinal ligada al X y la enfermedad de Wernicke-Hausmann. Acuérdense que algunas de ellas también hay distintos mecanismos etiopatogénicos, no solamente mutaciones de genes, sino también se van a encontrar con repetición de tripletes, ¿sí? Alteraciones del ADN mitocondrial. En muchas de ellas se agregan algunas de estas trastornos genéticos menos frecuentes. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer tenemos 2 o 3 lesiones características. La placa de amiloide, que podrá ser la placa senil o placa difusa. ¿Por qué lo de placa senil? Porque estas mismas placas se ve también si uno hiciera la autopsia de un paciente anciano, sin ninguna manifestación clínica.
también puede verse angiopatía amiloide, también se pueden ver placas de amiloide y el paciente nunca tuvo demencia ni nada por el estilo. En cambio, en la enfermedad de Alzheimer, obviamente la densidad es mucho mayor y se agrega mayor daño de la pared vascular. Los ovillos neurofibrilares, es la placa de amiloide claramente es extracelular, el ovillo neurofibrilar es intracitoplasmático y está involucrada una proteína que es la proteína tau, que generalmente en estos casos patológicos está hiperfosforilada, ¿sí? La proteína tau, recuerden, es la que organiza los microtúbulos, ¿sí? Por lo tanto organiza el axón. Entonces, esa precipitación va a producir severo desorden neuronal. Los cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy en realidad también son intracitoplasmáticos y como vamos a estudiar, se ha visto por primera vez en los pacientes con Parkinson. Es más, hay un parkinsonismo exclusivamente que se llama con cuerpos de Lewy, pero también es un depósito intracitoplasmático, donde gracias a la inmunistoquímica se sabe que ese depósito es de alfa-sinucleína. Como otros que vamos a mencionar en Alzheimer, por ejemplo, son los cuerpos de Hirano, que es precipitación de actina. Entonces, cada maestrito que encontró, uno lo ve con hematoxina, ve un citoplasma eosinófilo precipitado. Si no le hacemos la inmunistoquímica para saber que está precipitado, lo vemos a todos exactamente igual, ¿sí? Eso es lo que nos facilita la inmunistoquímica. Muy bien. Por ejemplo, en la esclerosis lateral amiotrófica también tenemos inclusiones hialinas a nivel del citoplasma neuronal y la proteína que está involucrada es la superóxido dismutasa. ¿Se acuerdan de los mecanismos de peroxidación para evitar la acumulación de radicales libres? Al estar mutada, daño por radicales libres. Muy bien. La degeneración corticobasal, la parálisis supranuclear progresiva, bueno, también son inclusiones de proteína tau. La demencia con cuerpos de Lewy, depósitos intracitoplasmáticos de alfa-sinucleína. La corea o enfermedad de Huntington, los depósitos son fundamentalmente, fíjese, intraneuronales. Y esto es lo que tiene de especial, que la mutación se produce no por una mutación verdadera, sino por la repetición de tripletes. ¿Se acuerdan que nosotros podemos tener tripletes repetidos hasta una determinada cantidad? Y eso no ocasiona enfermedad. Cuando esos tripletes repetidos suman más allá de los 450, entre los 450 y 2100, puede no haber manifestación y más allá sí aparece la enfermedad. En este caso, por ejemplo, tenemos la corea o enfermedad de Huntington. Muy bien. La atrofia del múltiple sistema también es alfa-sinucleína, pero fíjense, no solamente en las neuronas, sino en la glía. La enfermedad de Parkinson, los cuerpos de Lewy. La enfermedad de Pick, los cuerpos de Pick, que son también intracitoplasmáticos y son de proteínas tau. La enfermedad por priones, que en realidad lo podemos estudiar en la patología infecciosa. Los priones no son bacterias, ni hongos, ni virus, son proteínas que tenemos normalmente que sufren una alteración en su estructura terciaria y comienzan a acumularse. Y como si fuera una patología infecciosa, esa acumulación se transmite a las neuronas vecinas. Eso es lo que da lugar al Creutzfeldt-Jakob, la encefalopatía espongiforme. La ataxia espinocerebral, donde lo que se acumula dentro del núcleo es la taxina, al igual que vimos en la corea de Huntington, también son depósitos intranucleares. Muy bien. Vamos entonces como vedette en lo que es la demencia dada por la enfermedad de Alzheimer. El amiloide, esta proteína de gran tamaño, fibrilar y extracelular, es como la más importante. En este mecanismo se participa, el depósito de amiloide va a provocar una alteración, obviamente, en el transporte axonal. Obviamente está inhibida la actividad proteosómica
Por eso se deposita la proteína, porque no es reconocida y no puede ser degradada por el sistema ubiquitina-proteasoma. Se asocia esto a defectos en la transcripción del ADN, porque se ha visto que hay genes en determinados locus que están involucrados. Se afecta la eliminación de radicales libres, entonces tenemos estrés oxidativo, y esto en mayor o menor medida va a llevar a la apoptosis. Entonces todos estos mecanismos están involucrados en el desarrollo de estas enfermedades neurodegenerativas. Muy bien. ¿Quién me lee el caso clínico? ¿Ya han tenido algún paciente? ¿En vivo, la vida real o Un caso clínico, la vida real, la tutoría? la tutoría. Muy bien. Bueno, a ver, léelo por favor. Señora de 70 años que tiene enfermedad de Alzheimer con un deterioro cognitivo moderado en la segunda fase de la enfermedad, ingresa en nuestra residencia por la dificultad de la familia de manejar los síntomas psicológicos y conductuales SPCD que presenta. En la valoración tiene afectadas las áreas de orientación temporal-espacial, la memoria episódica y reciente, la capacidad de concentración y cambio. Su lenguaje es coherente, aunque repetitivo, comprende órdenes simples y mantiene la capacidad lectora. Presenta una deambulación errática, inquietud psicomotriz y en ocasiones alucinaciones, agitación y ansiedad, así como alteración del sueño. Preside ayuda para las actividades de la vida diaria. Ha mostrado un especial interés en las actividades de música, lectura y escritura. Muy bien. ¿Y con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Entre otras tantas, ahí nos muestra la demencia frontotemporal, cual primero tiene la afasia y después comienza el deterioro cognitivo. Simplemente lo pusimos para que tengan una referencia. Ustedes ya por suerte ya lo han visto en tutoría y seguramente esto lo tienen claro, ¿no es cierto? A veces es bastante difícil hacer el diagnóstico diferencial. Obviamente la resonancia magnética va a ayudar muchísimo para ver la atrofia cortical, ¿no? Y paulatinamente ir haciendo los diagnósticos diferenciales. Bueno, vamos entonces a tratar de estudiar un poquito más nuestra PRINCEPS, que es la demencia por enfermedad de Alzheimer. Fíjense que comienza a aumentar, comienza a hacerse evidente a partir aproximadamente de los 60 años, 65 años, y alcanza su pico máximo, ¿sí? El que llega a los 90 a los 25 años. Y es mucho mayor la frecuencia en el sexo femenino que en el sexo masculino. Muy bien. Si yo realizo la necropsia en un paciente con enfermedad de Alzheimer, voy a encontrar un cerebro disminuido de tamaño con una hidrocefalia ex vacuo, que es cuando precisamente reemplazo la pérdida neuronal con aumento de las cavidades ventriculares. Entonces, cerebro con atrofia cortical simétrica, mientras que la enfermedad de Pick es asimétrica. El Alzheimer es simétrica, difusa, con ensanchamiento de los surcos, especialmente a nivel frontal, temporal y parietal. Agrandamiento ventricular compensador a consecuencia de la falta de neurona, o también, como se llama a esto que es compensador, hidrocefalia ex vacuo. Eso sería sencillito la macroscopía. Entonces, fíjese, aquí tengo una pieza de necropsia donde estoy viendo la superficie externa del cerebro. Hemos sacado, retirado las meninges y veo claramente los surcos mucho más marcados. Eso es lo que le llama malnatención. Esto es característico, como hemos dicho, refuerzo de los surcos y adelgazamiento de las circunvoluciones. Bueno,
aquí mucho más notable, la atrofia cortical simétrica y difusa. Miren ustedes el tamaño de los surcos, el diámetro de los surcos muy importante, muy aumentado. Muy bien. Eso desde el punto de vista macroscópico, que obviamente se va a traducir en el diagnóstico por imágenes. Bueno, no necesitamos sacarle el cerebro para verlo, lo vemos en imágenes. Entonces, microscópicamente, ¿cuáles son las lesiones más importantes? Las placas neuríticas, que son diferentes a las placas difusas, las vamos a ver. Los ovillos neurofibrilares, que son intracitoplasmáticos, y la angiopatía amiloide. Y algunos agregan, fíjense, en más de un 50% de enfermedad de Alzheimer, los cuerpos de Lewy, que eran las inclusiones de alfa-sinucleína. También puedo tener la degeneración granulovacular, los cuerpos de Hirano, que no los subrayamos porque no son patognomónicos, es la acumulación intracitoplasmática de los filamentos de actina. Si hay pérdida neuronal, siempre que hay pérdida neuronal hay reacción de la glía, glidosis reactiva, y también puede haber acompañamiento de la microglía. ¿Sí? Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, la placa neurítica tiene un centro de amiloide y alrededor, como vamos a ver, se ubican casi circunferencialmente las neuritas. Las neuritas que son dendritas distróficas y dendritas anómalas, irregulares, con precipitación de proteínas. Y acá, el depósito en el centro amiloide es amiloide, es un depósito extracelular. Los ovillos neurofibrilares, que son característicos de la enfermedad de Alzheimer, pero se ven también en otras entidades, es el depósito intracitoplasmático de la proteína tau. Por lo tanto, se va a terminar alterando, en primer lugar, el transporte axonal, porque se desorganizan los microtúbulos. Los cuerpos de Lewy, que se ven aproximadamente en más de un 50%, que corresponde al depósito de alfa-sinucleína dentro del citoplasma. Muy bien, entonces, la consecuencia siempre es, al final, la pérdida neuronal y la alteración de la sinapsis. ¿Qué sitios son de predilección en el Alzheimer? Hipocampo, amígdala y áreas de asociación de la neocorteza. Ahí es donde predomina la aparición de las placas, los ovillos neurofibrilares, la angiopatía amiloide, ¿sí? Los cuerpos de Lewy, todas estas lesiones que hemos mencionado y que vamos a ver. Entonces, las placas neuríticas, o también llamadas seniles, porque como hemos dicho, también se ven en pacientes ancianos clínicamente normales, es el depósito extracelular de la proteína amiloide, rodeada de neuritas distróficas. La placa, cada placa puede medir de 20 a 200 micrones de diámetro mayor, y alrededor se ubican los astrocitos reactivos, a veces también la microglía. El amiloide beta, las características, además de amiloide beta, puede encontrar apolipoproteína 3, antiquimiotripsina, complemento 1, alfa-2 macroglobulina, es decir, ¿se acuerdan que el amiloide no es uno? Siempre hay un proamiloide, sí, un péptido, y después se agregan otros péptidos que pueden ser desde factores de complemento, proteínas hepáticas, ¿sí? Todo el amiloide, todos los amiloides son distintos en cuanto a su composición. Si bien todos se tiñen con rojo Congo y se ven de un color rojo anaranjado y con el microscopio de fluorescencia dan una fluorescencia verde amarillenta, no todos tienen la misma composición química. Localización más común, hipocampo y corteza parietotemporal. Las llamadas placas difusas, que también las podemos ver, son las placas de amiloide sin reacción neurítica, ¿sí? Sin las dendritas distróficas alrededor.
Para algunos dicen que podría ser el comienzo de la enfermedad y que después se transforman en las placas neuríticas o placas seniles. Ubicación corteza, ganglios basales, corteza cerebelosa, de predilección, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, este es un rojo congo, miren aquí esta arteriola con la pared engrosada debido al depósito de amiloide, y estas, sí, acá también hay más, pero estas son las famosas placas neuríticas, donde yo, como estoy haciendo un rojo congo, solamente veo el amiloide, no puedo ver las neuritas. Para ver las neuritas, como vamos a ver, tengo que hacer una técnica argéntica, para visualizar esas dendritas anómalas distróficas que se llaman neuritas. Entonces, aquí tenemos, fíjense, el depósito de amiloide, que aquí prácticamente no se tiñe, la flechita, y también hay otra, pero acá, por ejemplo, donde se ve mejor, pero todos estos haces bien oscuros son las dendritas distróficas, las neuritas. Bueno, con una técnica de reticulina, la otra era el sublimado de oro, esta es de plata. Entonces vemos el centro amiloide y ven, aquí se ven, parece como pincelada de letras chinas, ¿no? Las neuritas distróficas. Y alrededor, acá vemos algún componente de la microglía, algún astrocito, porque hay astrocitos y microglía alrededor. La placa difusa es solamente depósito de amiloide. Entonces, una cosa son las placas y el otra es la angiopatía amiloide, eso está claro, ¿no? Sí. Bueno. Y doctora, dijimos que con rojo congo voy a ver las placas amiloides. Correcto, pero voy a ver el amiloide en cualquier lado. Pero no así que hago las neuronas, uso... técnicas o de sublimado de oro o técnicas argénticas. Para poder ver esas dendritas distróficas, como estudiamos en histología. Sí. Muy bien. Los ovillos neurofibrilares. Los ovillos neurofibrilares también se ven mucho mejor con técnicas argénticas, y en la acumulación, antiguamente, cuando no se sabía qué era, se hablaba de filamentos helicoidales apareados, FHA. Hoy se sabe que se afecta la fosforilación de la proteína tau está hiperfosforilada, y esto afecta a la organización de los microtúbulos y precipitan en forma de hebras cubriendo todo el citoplasma, taplando el núcleo. Y tiene una disposición en algunos cortes citológicos, se ve bien, que el cuerpo neural parece que fuera una llama. ¿Vieron cuando uno prende un fósforo o el encendedor que sale la llamita tan característica con esa formita? Bueno, así adquieren esa forma las neuronas por el depósito de estos filamentos, que son microtúbulos alterados con proteína tau hiperfosforilada. Antiguamente, o capaz en algún libro más viejito, pueden encontrarlo como filamentos helicoidales apareados, cuando no se sabía cuál era el componente. Bueno, acá explica por qué produce entonces una despolimerización de los microtúbulos con alteración del transporte axonal. Esto afecta el transporte de organelas y proteínas a nivel de todo el cuerpo neuronal, en los axones y las dendritas, que llevan indefectiblemente a la muerte neuronal. Muy bien, entonces, ya lo dijimos, en forma de llama, las áreas más afectadas de vuelta, hipocampo, corteza cerebral y amígdala, o sea, corteza cerebelosa, pero no todo es específico, ¿no es cierto? Siempre hay que correlacionar con el cuadro clínico. Bueno, los cuerpos de Lewin, que se describieron, como dijimos, por primera vez en el Parkinson, son también el depósito intracitoplasmático de la alfa-sinucleína. Los cuerpos de Hirano es el depósito intracitoplasmático de los filamentos de actina. Se ven bien eosinófilos, vítreos. La degeneración granulovacular son vacuolas, también en el citoplasma, pero los más importantes son los cuerpos de Lewin.
Bueno, miren aquí con una técnica de oro vemos entonces el núcleo de la neurona, el cuerpo neuronal con acá el ovillo neurofibrilar, ¿sí? Que le hace un ovillo. Aquí también vemos lo mismo. Miren aquí cómo se ve el depósito en llama. Se puede ver como un ovillo o como un depósito en llama, como comentábamos. Y aquí, ¿esto qué les parece que será? ¿Qué era lo otro que había? Las placas neuríticas, claro. Ahí lo que vemos en oscurito son alguna que otra cuerpo neuronal, como vemos acá, y todas estas pelotitas y estas, así parecen letras chinas, son las dendritas distróficas. Muy bien, miren qué hermosa imagen con un sublimado de oro, como el depósito de microtúbulos y proteína tau encubre completamente al núcleo, ¿sí? Y queda formando en esa forma así apareada, en paralelo, formando como una llama. Bueno, ahí tenemos entonces el conjunto, realmente parece como los cuerpos neuronales parecen como si fueran chispas, ¿no? Si uno lo mira se abstrae un poco, se ve ese aspecto de los cuerpos neuronales. Todo esto son los ovillos neurofibrilares. Bueno, entonces aquí se ha estudiado mucho qué vía se ve afectada, sobre todo la vía de las caspasas. ¿Sí? Vieron que para la apoptosis nosotros tenemos que activar a la vía de las caspasas. Y también en el caso de la proteína amiloide, la degradación a través de la secretasa para que sea reconocido por el sistema ubiquitina. Sí, esto lo pueden leer, esto es más de la esfera bioquímica, correcto, así que no nos vamos a aburrir. Los dos péptidos precursores de amiloide, donde pueden ser clivados. Aquí nos muestra la falla, entonces, a nivel de la beta y gamma secretasa, que hace entonces que esta proteína fibrilar no sea reconocida por el proteosoma y se acumule. Muy bien. Entonces, este beta amiloide es un péptido hidrofóbico que tiende a agregarse, siendo importante el tiempo y la concentración. Es decir, para que precipite le tengo que dar tiempo y tiene que haber una cantidad importante. Y casualidad, el parénquima neuronal, el parénquima cerebral, es el que tiene mayor concentración de proteína amiloide beta, 3 veces más que en el resto de nuestros órganos. Por eso, si yo le doy tiempo, la concentración va a ir aumentando y se va a ir depositando. Por eso las placas seniles también las vemos en un paciente anciano sin manifestación clínica, porque es cuestión de tiempo que aparezcan. Bueno, la composición del beta-amiloide en definitiva, son neurotóxicos. Después hay una diapositiva donde habla y menciona la toxicidad, el estrés oxidativo, que provoca en definitiva la pérdida neuronal. Bueno, aquí les muestra, entonces, la acumulación de la proteína amiloide produce una respuesta inflamatoria, estrés oxidativo, se altera el transporte accional, formación de los ovillos o tangle, ¿no? Las neurofibrilares. Muy bien. Entonces, acá comenta que muchas podrían explicarse como cualquier mutación en cualquier proteína que lleve el aumento de la agregación del amiloide beta, ya sea por un incremento en la producción, un cambio en las propiedades físicas, un riesgo. Esto implicaría, en definitiva, un riesgo aumentado de padecer la enfermedad. Bueno, en el caso de la demencia de Alzheimer, hay distintas formas de presentación clínica y se ha visto que ellas tienen una representación también genética. Por ejemplo, la más común
La de inicio tardío esporádico, la que hemos visto a partir de los 65 años, más como el sexo femenino. Hay una de inicio tardío pero familiar, donde el componente amiloide depende de la apolipoproteína E y la afectación está en el cromosoma 19. Inicio precoz familiar, están mutadas las presenilinas, ¿sí? 1 y 2. Y esto se da a nivel del cromosoma 14 y del cromosoma 1. Asociado al Down, ¿se acuerdan que capaz en cromosomopatías en primer año o por ahí hemos estudiado que la trisomía del par 21, este tercer componente del par, este triplete que se agrega, provoca la expresión de una serie de trastornos, desde, por ejemplo, que tenga atresia del intestino, leucemia, cardiopatía, y también la aparición de la enfermedad de Alzheimer a temprana edad. Los chiquitos Down desarrollan este tipo de patología a partir de los 40 años, de inicio muy precoz. Bueno, acá los locus de mutación, en el 670, 671, 692, bueno. Las mutaciones en las presenilina 1 y presenilina 2 en los cromosomas 1 y 14, y todo esto lleva finalmente a la pérdida neuronal, a la apoptosis de neuronas. Bueno, acá habla de la polipoproteína E, la formación, esto es un poco repetitivo, y entonces ya aquí, terminando, hay después un gran grupo de entidades que producen lo que se llama el parkinsonismo. En el parkinsonismo, se acuerda que la base eran movimientos hiperkinéticos, así como en la enfermedad severa de la demencia, en el parkinsonismo son movimientos incontrolados e involuntarios, y en la esclerosis lateral amiotrófica eran déficit motor, así como entidades bien groseras. El parkinsonismo, que son las manifestaciones clínicas, pueden darse en el Parkinson idiopático, ¿sí? Pueden darse en el Parkinson con demencia, pueden darse en la enfermedad de Alzheimer con parkinsonismo, y generalmente lo que se ve es los cuerpos, se destacan los cuerpos de Lewy subcorticales. Cuando estos son corticales, exclusivamente se habla de enfermedad de los cuerpos de Lewy, y la demencia por autonomía, la más importante es la enfermedad de Alzheimer. Pero a descartar la demencia multiinfarto, la frontotemporal, como cuadros que también pueden darse con cierta frecuencia. También tengan en cuenta la clínica, los antecedentes por la neurosífilis, ¿sí? En determinadas culturas que comen carne cruda, pero tenemos el Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad por priones. Entonces no todo es Alzheimer, ¿correcto? Sí, en nuestro medio es lo más frecuente, pero tengan muy en claro que hay que hacer los diagnósticos diferenciales. Bueno, acá fíjense lo que les decía, cuerpos neuronales, esta se ve muy bien, con un citoplasma bien rosadito, bien eosinófilo. Es un depósito hialino intracitoplasmático. Qué sé yo, puede ser frataxina, actina, alfa-sinucleína. Entonces le tengo que hacer una inmunistoquímica, en este caso para marcar o detectar la presencia de la alfa-sinucleína. Como toda técnica de inmunistoquímica, se va a ver el depósito pardo, fíjese cómo oscurece todo el citoplasma, miren aquí el núcleo, entonces cuerpos de Lewy. ¿Qué sabemos actualmente? Que los cuerpos de Lewy no solamente tienen alfa-sinucleína, sino también tienen otras proteínas como es la parquina, la ubiquitina, que van a terminar, en definitiva, afectando el transporte axonal y la sinapsis, como hemos dicho. Bueno, ahí vemos a mayor aumento un cuerpo neuronal con esa vacuola bien eosinófila, que puede ser un cuerpo de Irán, un cuerpo de Lewy, depende cuál sea el depósito proteico. Y bueno, esto, terminé bien, formaron un grifo -4.
Así que acá llegamos perfecto. Entonces, ¿alguna duda? Ahora sí, les queda mucho por leer de las otras. ¿Sí? Siempre tomen como base la enfermedad de Alzheimer. Pero recuerden que las preguntas, desde el punto de vista histopatológico, se van a referir al Alzheimer. Porque las demás, la clínica es diferente. Y ahí sí tienen que estudiarlo. Es de acuerdo a la ubicación. Bueno, fácil. Bueno, vamos con las desmineralizantes. Yo me voy a cargar un poquito de agua. Ahora hay que cambiar. Sí, por favor. ¿Viste que hay una que había como ataxia y ese tipo de diferente la que damos por el examen o era No, para nosotros no. claro. Pero en clínica la vi. Sí, en clínica la tienen que ver. Claro, y tenía que saber que verlo, ¿no? No, la pregunta va a ser por Siempre respecto con al Alzheimer. Alzheimer. Las manifestaciones sintomatológicas. Si le vamos a hacer alguna pregunta de alguna en especial, ya les aviso. Les paso un cariño. No, por favor. Bueno, muy bien. ¿Cómo están? Yo cansada. Por eso me siento. Como le contaba al otro grupo, claro, estamos desde la mañana con los chicos del primero. Y tenemos que repetir 4 veces la misma clase. Entonces les aseguro que ya la garganta no da más. Aparte, repetir la clase hay que tratar de acordarse de decir más o menos lo mismo. Entonces es un esfuerzo. Así que nos agarran, les pedimos disculpas, nos agarran cansadas. Pero bueno, vamos igualmente a tratar de aprovechar y la semana que viene, claro, semana que viene tenemos el práctico. Entonces vamos a preparar algunas cositas interesantes para ver. Bueno, para que no sea tanta clase, ¿no es cierto? Bueno, ya con Mari vieron enfermedades desminimizantes. Entonces, ahora, ay, gracias. Por si alguien llega después, ahí está, genial. Nosotros vamos a ver enfermedades neurodegenerativas.
y vamos a tomar como base la demencia de Alzheimer o enfermedad de Alzheimer. Y todo lo demás, vamos a mencionarlas, pero ustedes van a ver que precisamente estas enfermedades neurodegenerativas, de acuerdo al sitio donde se produzca la lesión, van a ser los cuadros clínicos y va a ser el nombre, ¿sí?, de la patología. Es decir, todas van a tener su nombre. Por eso la definición de una enfermedad neurodegenerativa es la pérdida neuronal progresiva, ¿sí?, de grupos neuronales que según la localización será entonces la entidad que vamos a estudiar. Y eso va a tener distintas manifestaciones clínicas. Pérdida neuronal progresiva y selectiva que a posteriori va a producir, y este chico se dejó el grabador, es del otro grupo. ¿Vos sabés quién es? Ay, gracias, corazón. Bueno, pérdida neuronal selectiva y progresiva, y de acuerdo a la estoy leyendo a la vaina de mielina como si fuese un antígeno que tengo que atacar y tengo que presentar un montón de anticuerpos contra ese, entre comillas, antígeno, que es mi propio cuerpo, ¿sí? Enfermedad autoinmune. Mis anticuerpos atacan diferentes tejidos de mi propio cuerpo. ¿Entendió? Lo vamos a usar para un montón de patologías. Hoy estamos viendo las desmielinizantes. Y les pregunto, ¿yo puedo regenerar esa vaina de mielina que estoy yo misma dañando? Parcialmente, ¿sí? Puedo tener una recuperación mayor o menor, según cada organismo, pero la recuperación no es total. Entonces vayamos pensando. Si yo les estoy diciendo que la recuperación no es total y que estoy empezando con alguna clínica, ¿esa clínica la voy a poder revertir por completo? Vamos a ver, ¿sí? Queda el dibujito, para que no se lo olviden, es lo que les expliqué recién. El que quiera leer. Bien. ¿Dale? Paciente femenina de 45 años de edad, consulta por presentar un cuadro clínico de aproximadamente un año de evolución, de visión borrosa o doble, cambios en la coloración en las manos, palidez, cianosis y eritema. Con el frío, sensación de manos edematosas, disfagia baja, regurgitaciones ácidas, tos seca, disnea y constipación de larga data, así como debilidad y parestesia de predominio en miembros inferiores, lo que en ocasiones le dificultaba incluso ponerse de pie. Se interna en el servicio de medicina interna, en donde se le realiza interconsulta de oftalmología, el cual reporta con mayor importancia el fondo de ojo, una neuritis retrobucal. ¡Qué quilombo! ¿Por qué? Porque no encuentro a priori conexión entre la sintomatología de la paciente. De repente me dice que ve doble, listo, yo imagino va a tener un tumor cerebral, ponele, se cayó, se golpeó, se le hizo un hematoma. Pero después me dice que tiene cianosis en las manos, que las manos se le ponen azules, que tiene que ver con los ojos. Después me dice que tiene una constipación de 15 días, ojo, mano, constipación, me estoy haciendo un lío. Sigue hablando y me dice que le cuesta tragar. ¿Cómo cuerno hago para unir todos esos síntomas? ¿Sí? Y ojo, porque muchos médicos acá derivan a psiquiatría. ¿Sí? ¿Está bien? Ojo, descarten y después manden a psiquiatría. Pero descarten. Miembros inferiores, parece que no tiene fuerza, le cuesta pararse. Empiezo a imaginarme que es algo sistémico, ¿sí? Que es algo que me está afectando todo el desarrollo del cuerpo, con la probabilidad de que estén afectados varios órganos, no solo uno. Los
terrible, que no tiene cura, que avanza, es crónica, evolutiva y que tiene crisis. Tengo la crisis en un periodo de latencia y tengo otra crisis. ¿Y a qué le llamo crisis? ¿Y a qué le llamo y cómo defino la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Yo ataco mi propio cuerpo y en donde, en la vaina de mielina, le digo a mi ejército de células de defensa, hablando vulgarmente, ahora vamos a entrar en mejor detalle, que ataquen la vaina de mielina porque la reconozco como que no es mía. ¿Sí? Enfermedad autoinmune. Una de cada 1000 personas en su vida de médicos, ¿cuántos pacientes van a tener? Uno de cada 1000. 1000 pacientes van a tener en un año, ponele si trabajan tranca. Y se toman bastantes días de relajación. O sea que todos los años es probable que ustedes tengan una esclerosis múltiple. Y los voy a reventar si mandan a psiquiatría al paciente. Sin haberla descartado. Porque es re común. Pacientes de qué edad? Jóvenes. 35, 40, 45. ¿Está bien? ¿Viene un viejo debutando con esclerosis múltiple? No. ¿Sí? Mucha mujer, y yo les hago acá siempre la comparación con el famoso lupus, que es la otra gran enfermedad autoinmune, desde otro lugar, pero me ataco a mí misma, tiene prevalencia en mujeres. Entonces se está estudiando por qué esta cuestión siempre de la mujer con la enfermedad autoinmune, ¿sí? Todavía no tenemos como mucho ahí. Miren el renglón de arriba. Inicia en la infancia. Esto es un temón, porque ¿qué es lo que pasa? Como el síntoma es tan leve en el niño, yo lo mando al oculista, le pongo anteojos y ya está, se terminó. No, mamá, dale más fibras, más verduras, por eso el pibe está constipado. Y hasta ahí llegué. No, se le pusieron las uñas azules, no, debe ser el frío porque recién salió de la pileta. Pero anteayer vio borroso, pero ahí llegué. ¿Sí? Entonces, ojo, si llegan a ser pediatras el día de mañana, que no se les vaya de mambo un síntoma precoz de esclerosis múltiple, porque pueden tener sintomatología ya a los 7 u 8 años. ¿Sí? Cuanto antes lo diagnostiquen, no lo van a poder curar, pero le van a dar el tratamiento para que ese pacientito no haga semejante recurrencia de crisis, porque lo que los termina matando es tener la crisis cada vez más cercana en el tiempo. ¿Sí? Recuperación parcial y gradual. ¿Por qué parcial? Es lo que les dije antes, yo no puedo recuperar al 100% mi vaina de mielina. Va a haber un impulso nervioso que no me va a llegar. Y capaz que tenía que ver con la motilidad del colon, capaz que tenía que ver con todo el tema de la disfagia, capaz que tenía que ver con el nervio óptico, ¿sí? Y voy acumulando daño y voy acumulando clínica. ¿Y qué es esto de las crisis? Que es una palabra como tan usada, pero muy pocas veces nos ponemos a desasnar en la esclerosis múltiple. Se sabe que hoy, que no está relacionada con el aumento de cortisol, porque antes se pensaba que con cuanto más estrés tenga el paciente, más crisis iba a tener. Hay un estudio hace muy poquito tiempo que descarta la relación con el aumento de cortisol. ¿Y qué significa una crisis? Yo tengo mi sistema inmune circulando por autopista. Tranqui, normal, domingo, 14 horas, el placer de los dioses. ¿Sí? Y de repente tengo la autopista divina como hoy a la mañana, 7 de la mañana, 3 accidentes en acceso oeste, avenida autopista 25 de mayo. Un domingo lo hago en 30 minutos, capital, provincia, hoy lo hice en 2 horas y cuarto. Esa congestión, ese exceso de autos que tengo, un día como hoy, y esos accidentes, lo traslado a mi sistema inmune. Normalmente yo tengo mi sistema inmune fluido.
Pequeñas nonzas, pequeños virus, nos agarramos todos los días. Voy, defiendo. Cuando yo tengo la crisis, se me colapsa la autopista porque pido. Y cada vez tengo más autos, que en realidad serían los linfocitos. ¿Sí? Y los accidentes de la autopista serían los agregados linfoides. Llega un momento que colapsa tanto el sistema inmune, porque tengo tanta cantidad de linfocitos, que empiezo a formar folículos linfoides, que son pelotas de linfocitos con centros reactivos organizados muy prominentes, donde empiezo a liberar anticuerpos. ¿Sí? Entonces, esta patología se caracteriza específicamente por eso, por la formación de los agregados linfoides, que los puedo ver en cualquier lugar del parénquima cerebral, y por un aumento sustancial de linfocitos y plasmocitos. Cuando yo tengo todo hervido, como la autopista de hoy a las 7 de la mañana, estoy en una crisis. Entonces, todo ese sistema inmune empieza a atacarme de golpe. Y ahí empiezan los desmayos, empiezan las paresias, empieza la persona no puede respirar porque son afectados los músculos intercostales, ¿sí? Eso es una crisis. Generalmente se afecta el cerebro. Entonces el paciente termina desmayándose, por ejemplo, ¿no? O termina teniendo amnesia y demás. Cuando recupera, que baja la cantidad de respuesta autoinmune, el paciente no queda como antes. Siempre somos secuelas, ¿sí? Y voy sumando secuelas. La principal secuela de una crisis grave a nivel del sistema nervioso central es la ceguera. Entonces, cuando tengan un ratito el fin de semana, van a mirar esto. 100 metros, película, no tiene desperdicio alguno, al margen de ser una lección de vida. Ya sé que es una película pedorra de esas, viste, que está todo, pero mírenla desde el punto de vista médico, porque todo lo que les estoy diciendo está re bien reflejado en la película, a nivel de la clínica. Sí, váyanse de la parte sentimental si quieren, no importa, pero miren al paciente, se ve impecable y es un aprendizaje grande para ustedes, no se lo olviden más. Bien, principales nada más, principales signos y síntomas, principales. Si hago la lista completa, ya lo van a ver en interna, ¿está bien? Bien, fuimos re inteligentes, porque nos acordamos de la clase de patología, ponele, y a ese paciente ante la sospecha le hizo un ataque, o una reso. La lesión es re característica, no se pueden equivocar, chicos. Son como perlitas blancas, redonditas, bien delimitadas, en cualquier lugar del parénquima, ¿sí? Tanto en gris como en blanca, ¿sí? Miren, redonditas, acá las dibujé de los chicos anteriores. Es re característico. No hay otra patología que te dé esa lesión tan característica, ¿sí? Bien. Sí, ya tiene una atrofia anterior más importante, pues. En este, ojo que no sea un paciente medio grandecín, porque en general, vos para llevar una atrofia tenés que tener mucha necrosis y mucho daño. Y esta patología es bastante silente en eso, ¿sí? Te hace pequeñas lesiones que ahora vamos a ver, te hace bastante edema, pero en general la atrofia llega en casos muy avanzados. Es un paciente viejo metido a este, ¿está bien? Bueno, la TAC y el muerto. Miren la flecha blanca de la autopsia. Redonda, bien delimitada y en este caso pardo rosada. Las lesiones van de pardo rosado a pardo grisáceo a grisáceo, según el tiempo evolutivo, ¿sí? Una lesión como esa que marca la flecha ahí, que es la misma lesión que veo en la TAC, es una lesión bastante nuevita, porque es pardo rosada. Y yo puedo tener en un mismo corte de cerebro distintos tipos de colores en las lesiones. Sí, sí. Perfecto, ¿sí? Porque tengo lesiones más viejas que las voy sumando a las lesiones más nuevas. Fíjense en la flecha, como se ve ahí, rosadita, redondita, una lesión bastante nueva. Miren acá, bastante más grande. ¿Ven todos los vasos, esos puntitos rojos que tengo alrededor? Es congestión. ¿Por qué?
Yo necesito ir a responder y ir a ayudar con esa inflamación. ¿Cómo lo hago? Con proliferación vascular. Una consulta. Puede ser, viste que dijiste que era evolutiva, pero puede ser, por ejemplo, que tenga una lesión ya, digamos, grisácea ya muy evolucionada y retroceda hacia cosa, no, si se queda ahí fijo. Ahora vas a ver por qué. Porque te provoca necrosis, entonces es claro, una cicatriz. necrosis. Eso lo vemos re lindo en infarto de miocardio, está bien. Bueno, y esto que si bien es una pieza de autopsia, ¿qué estamos viendo? Excelente, está. Un churro, parece. No vea que no es hermosa. Es un laburo sacar esto, no se dan una idea porque está toda pegoteada. Es un trabajo como de 3 o 4 horas. ¿Sí? Y se carga. La médula es parda, normal. Vieron que tengo marrón para hablar en criollo, ahora hablamos bien. Marrón por abajo, un poquito más blanco en el medio. Son todas lesiones terribles. Hace como 3 horas que vengo puteando con este moco. Acá, miren. Lesión. ¿Ven la concominancia con el dibujito? Sí, el dibujo me está marcando todas las lesiones de este paciente. ¿Ven acá que está más blanca? Esta es bien vieja. ¿Sí? Es más tipo cicatriz. Esta es de larga media. No tengo ninguna rosada. O sea que es un paciente que venía con una enfermedad con mucha cronicidad. Por la afectación de la médula, imagínense la cantidad de síntomas que tuvo este paciente. Imagínense la clínica rearchi y recontra florida. Bien, otro ejemplo del cerebrito. Y vamos a lo que nos compete también. Todas las enfermedades, las patologías que vamos a hablar hoy, que no son muchas, quédense en ranking, tienen la misma o el mismo cuadro histológico. ¿Por qué? Porque estoy hablando de enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Y si yo hablo de enfermedades autoinmunes, ¿de qué hablo? Infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. ¿Bien? Así nomás, tirado a la deriva, disperso, no. Perivascular. La esclerosis múltiple se caracteriza por el cuadro histológico con infiltrado inflamatorio perivascular. ¿Ven la parte blanca que rodea el vaso? Este es el vaso, mi hermoso infiltrado, este es otro vasito del infiltrado. Esto blanco, edema, ¿sí? ¿Ven estos puntitos negros redonditos? ¿Son linfocitos? No, no es una encefalitis. Eso se llama gliosis reactiva. Son los famosos amigos de la glía que me vienen a ayudar a reponer todo este tejido dañado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el cuadro característico de la esclerosis histológico característico de la esclerosis múltiple? La respuesta correcta es infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario perivascular con edema y gliosis reactiva. ¿Sí? Simple, sencillo y cortito. ¿Está bien? ¿Puedo tener en el medio del parénquima cerebral un agregado linfoide? Obviamente porque lo sabemos. ¿Sí? Vamos a ver más dibujitos de histología. Está horrible la foto, pero no me interesa lo feo. ¿Ven que tengo un marroncito más oscuro? Son los macrófagos comiéndose la mielina que rompí y que me sobra. ¿Sí? Es el remanente de mielina que ya no me sirve más porque me la comí y quedó ahí bollando. Miren el citoplasma de esos macrófagos, tenidos con paz, re furioso, rojo, todo lleno de mielina, porque van a comer todos esos detritus de mielina después de que atacaron los amigos de la respuesta inmune. Fíjense en arriba este detalle importante. Miren que tuvimos la clase de inmunomarcación. Ustedes recordarán que lo que les mostré recién, en el parénquima normal del cerebro, yo tenía todos circulitos negros que dijimos que era gliosis reactiva. Y yo les pregunto, cuando eso es muy florido, ¿no me los puedo confundir con linfocitos y clavar una encefalitis crónica? Perfectamente. Ante mi duda,
Excelente. GFAP es positiva para glidosis reactiva. Y es la foto que tienen ahí arriba. El linfocito no me pega a la GFAP, me da negativo. ¿Sí? Entonces ahí tienen el diagnóstico diferencial con inmunomarcación entre glidosis reactiva y una encefalitis crónica. Miren, el vaso, todo el infiltrado inflamatorio del linfoplasma alrededor y el edema blanco. Aquel lado no tiene tanto edema, pero miren la concentración de linfoplasmas que tienen. Todo alrededor de los vasos. ¿Sí? Tejido celular normal, con algo de glidosis reactiva. Los amigos que vienen a ayudar a reparar el daño. Edema, linfoplasmo, el vaso. ¿Sí? Y acá, mucho linfoplasmo, el vaso y apenas edema por acá. Todo esto es parénquima normal. ¿Sí? El linfoplasmocitario sería GFAP positivo, entonces. No, la glidosis reactiva. Ah, GFAP para glía. ok. ¿Sí? Para trocitos. Ahí me da negativo, el infiltrado es negativo. Está bien. Bien, les dejo este artículo re interesante, un descubrimiento nuevo que tiene mucho que ver con el tratamiento de la esclerosis. Léanlo tranqui en casa. Tengo que hacer diagnóstico diferencial, no me voy a quedar tranquila con decir, esa esclerosis múltiple, yo la sé todo. Siempre diferencial, ¿sí? Ahí tienen todas las opciones de diagnóstico diferencial. Dos palabritas de esto. Me voy a la de abajo, que es la que más me interesa. La enfermedad de Marburg es terrible, porque sean nenes, algunos adolescentes, pero es fulminante. El nene un día te hizo cianosis y visión borrosa y al otro día no podía respirar. ¿Sí? Avanza terriblemente, es como que el ejército de linfocitos se va todos juntos a atacar a toda la vaina de mielina que tengas en tu cuerpo. Se te muere el pibe literal, ¿eh? Acuérdense de esa patología. La clínica es la misma, la forma de actuar es la misma. Lo que pasa es que tiene otro gen mutado agregado, lo que la hace muchísimo más severa. ¿Sí? ¿No está incómodo con el sol en la cara? ¿Quieren pasarte allá? Cerralo si querés. Bien. Eso es lo único que tienen que saber de esclerosis múltiple. ¿Sí? Cuadro histológico, la macro y algo de la clínica. Y para sus vidas personales recuerden que siempre van a tener una vez por año por lo menos un pacientito con esclerosis múltiple. Encefalomielitis aguda diseminada. Acá vamos rápido, ¿sí? Son enfermedades que no son muy comunes, pero obviamente están en el programa y hay que nombrarlas. Esta patología ténganla en cuenta aquellos que van a seguir pediatría, porque muchas veces viene la mamá preocupada porque vacunó el nene hace 3 días y empezó con la misma clínica que la esclerosis múltiple. ¿Sí? Es esta patología. No es que el nene sea autoinmune per se a su vaina de mielina, sino que la vacuna, o en su efecto un virus que puede ser de la gripe, hizo generar autoanticuerpos contra la vaina de mielina. ¿Sí? Tiene como precursor el disparador de los anticuerpos de la vacuna. ¿Está bien? Encefalomielitis aguda hemorrágica necrotizante. Le damos el título y les pregunto, si yo en la histología de un autoinmune tenía un montón de linfocitos alrededor de un vaso en el parénquima cerebral, y esta se llama hemorrágica necrotizante, ¿qué le agrego? Hemorragia y necrosis. Re sencillo, ¿sí? Al cuadro histológico, ¿qué le voy a agregar? Hemorragia y necrosis. Cuando yo tengo necrosis en el cerebro, es muy difícil recuperar esa parte y esa zona. Y generalmente la afectación por necrosis se transforma en una placa fibrótica, que es la lesión blanquecina que les mostré, ¿sí? Y es tejido muerto, no tiene funcionalidad. Ojo con esta patología porque es re heavy. Re heavy. Bien. Lo loco, si yo me permito hacer la comparación, actúa de la misma manera, de una manera muy similar al COVID. ¿Se acuerdan que el COVID me liberaba citocinas y eso era lo que te terminaba matando y lo dicho? Acá pasa algo similar. Es tan grande la liberación de citocinas que tengo que el cerebro no la puede parar, ¿sí? Por eso hace necrosis y hace hemorragia.
causa esa liberación terrible de citocinas. ¿Cuál es el disparador? Cualquier infección a la cabeza vírica y algunas vacunas. Ojo con esto, no significa que yo me agarro una gripe viral y voy a terminar haciendo esta patología, ¿sí? Serán casos excepcionales, pero sepan que pueden existir. Creo que House lo puso, esta patología la tiene en uno de los capítulos. Ahí les puse algunos de los bichos que pueden llegar a provocarlas. Ojo con los HIV con bajo recuento de CD4, con herpes positivo, porque hay muchos que la hacen, ellos, ¿sí? Es totalmente irreversible porque tienen necrosis, o sea, te queda un vegetal de por vida el tipo de la mina. Mielinosis central pontina. ¿Te gusta esto? ¿Sí? Entonces, ¿a quién la vamos a dedicar? A los alcohólicos. Ojo con la cefalopatía alcohólica. Hagan diagnóstico diferencial. ¿Sí? Porque acá, si bien tengo toda la alteración neurológica que me puede dar la encefalopatía, estoy agregando todo el infiltrado inflamatorio. ¿Sí? Perivascular. ¿Está bien? Y la clínica tiene mucho de la clínica que vimos anteriormente. Pero más que nada con foco neuronal. ¿Sí? El paciente ve borroso, se cae, pierde el eje, todo lo que ustedes ya saben. Bien. Y hay algo importante que es la enfermedad del marchifiado Bignami, que también se da en alcohólicos, y muchos autores dicen que es la misma patología que la anterior, pero hay una diferencia sustancial. Las dos se dan en personas alcohólicas, ¿sí? Las dos tienen la misma clínica, pero lo que pasa en esta patología, a diferencia de la mielinosis total central, es que hay una diferencia en la osmolaridad. O sea que la única diferencia entre las dos patologías tiene que ver con los solutos y con los osmoles. ¿Sí? Por eso, la mitad de los autores la junta como si fuese una sola, y la otra mitad dice, no, pará, porque está bien, las dos se dan en alcohólicos, las dos tienen clínica similar, pero en esta patología lo que me pasa es un cambio en la osmolaridad. ¿Sí? Bien. Hay algo que yo les quería mencionar en detalle, y se los dejé para lo último porque no quiero que se olviden. Y les voy a dar total importancia, por eso volví, y no se lo van a olvidar más, porque las voy a ir a buscar a la guardia cuando esté jubilada y las voy a reventar. Mielinosis central continua, vuelvo al tema. ¿Cuántos pacientes con hiponatremia en la guardia van a recibir por día? 8. ¿No? ¿Qué pasa si yo me hago el canchero, nada, te resaco, vení, pum, polo eso? ¿Sí? Ojo. Ojo. Si yo recupero de golpe a un paciente con hiponatremia, le provoco una mielinosis central continua. Y si son residentes, olvídense, chao, fuera la resi. ¿Sí? Entonces, ojo con esta patología, con la recuperación en los pacientes hiponatrémicos, porque podemos terminar en este cuadro severo. ¿Sí? Y aparte los van a reventar, porque les salta la ficha al toque, porque le hacen un laboratorio y ven que el sodio lo tenía, qué sé yo, en 5 y le subió a 1200. ¿Está bien? Ojo cuando estén en la guardia con los pacientes con hiponatremia. ¿Sí? Bien. ¿Qué entra de acá en el parcial? ¿Qué entra? Esclerosis múltiple. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Estamos todos bien?
libres y felices. Miren la peli. Muchas gracias. No, ustedes chicos.